Buenas noches, bienvenidos a Noctámbulos del programa para la gente peleada con el sueño. Mi nombre es Vanessa Parra, psicóloga clínica de profesión, cínica de vocación. El día de hoy el tema que nos convoca es quiénes son los otros, quiénes son los que nos rodean, quiénes son los demás, todo lo que está fuera de nuestro ser, qué lugar tienen en nuestra vida. Y para hablar sobre este tema tan general, tan particular, también a su vez, estamos ustedes y yo. Váyanse conectando, váyanse incorporando a el programa de las 22 horas y un poquito más. Vayan entrando, vamos haciendo preguntas, cómo les ha ido esta semana, cómo ha sido estos días ya como de una reorganización mucho más afín a nuestros días previos entre el tema de la vacunación y demás, que parece más acelerado, otras veces parece que no, con las reformas educativas. Son tiempos difíciles para la vida, pero por lo menos aquí en la serranía ecuatoriana tenemos así como una tendencia a la sobreadaptación, no sé si buena, no sé si mala, quedemos en que más allá del bien y el mal, como para irnos viéndolas con estos movimientos colectivos, individuales y demás. Vamos a hablar de un tema que a mí me resulta como muy particular, muy esencial, un tema que a mí me taladra la cabeza y creo que a todo el mundo. Pensaba mucho en los temas en general que hemos abordado hasta la actualidad. Son temas en relación al sufrimiento, a las rupturas. Siempre hay un otro por ahí resonando. ¿Quién me deja? El otro. ¿A quién le dejo? Al otro. ¿Quién? No sé si me quiere o no me quiere. El otro. Es el otro o la otra también. La alteridad. Los demás, las demás. ¿Con quiénes hablo? ¿Quiénes me configuran? ¿Por qué nos resuena este tema tan particular? Ya saben que cuando estamos ustedes y yo es más íntimo, más corto, pero igual puede llegar a ser muy interesante. Vamos a ver, ni siquiera sé si un abordaje introductorio del tema de los otros, de quiénes son los otros, ni siquiera sé si llega a un abordaje introductorio porque el tema es bastante extenso, pero vamos a ver qué sale. Una preintroducción de los otros es esto, ¿no? En el cual me voy a basar mucho en el texto del Prójimo de Isidoro Beck, en un texto de Bassols, me parece que por ahí también está Botskin, que habla de la ley. ¿Por qué hablar de la ley en los otros? Así que vamos introduciendo el tema de esta noche. ¿Quién es el otro? Ese que buscamos incesantemente una tarde después del adiós, ese que nos acompaña en cada palabra, esa vocecita endemoniada que nos lacera cuando la culpa se sirve con pan. ¿Quién es ese lugar donde retorna nuestra mente durante un mal día? El prójimo, un objeto, una representación con brazos que abrazan o ahorcan. El otro, ¿quién es? Un todo, una nada, un objeto de deseo, un objeto causa de algún deseo, causa de algún movimiento. Para hablar más al respecto, ustedes y yo, para saber quiénes son los otros o para intentar más o menos acercarnos a ver quiénes son los otros, quiénes serán esos otros. Yo quiero partir esta noche con una pregunta abierta que la hice por Facebook y que quien se quiere animar, pues contéstela, ¿no? Y es justamente quiénes son los otros y tengo algunas respuestas. Vamos a dar lectura. Si alguien quiere opinar, bienvenido. Si no, pues este bello monólogo para ustedes. Y veamos. La primera respuesta de quiénes son los otros es, yo diría que son aquellos seres vivos que están más allá de los límites de mi cuerpo, todo lo que está afuera. Cualquier ente que imagines que sabe algo, ¿será? El infierno, muy sartreano como nuestro compañero de la entrevista anterior, pantalones lectores. El infierno son los otros. Aquellos, decían por ahí también. Espejos. Puede ser una imagen de 3 personas y texto también. Algunos otros significativos indispensables sin los cuales no se construye la subjetividad. Alguien decía nosotros como los otros. Nosotros mismos, el infierno, un poema todo y a la vez nada. Como que vamos por el mismo camino. Los verdaderos, esta fue mi favorita de los otros. Los verdaderos dueños de la casa. Gracias por nada, Nicole Kidman. Me gustó mucho esta referencia a la película de The Others, protagonizada justamente por Nicole Kidman, porque nos recuerda esta instancia última de la alteridad,
que no solo es aquello que se diferencia de nosotros, que representa las diferencias más marcadas, sino que nos resulta tan ajeno que puede darnos miedo, ¿no? Esta película donde se supone hay una invasión a esta casa, que se pretende o se piensa como más allá de todo eso, fantasmagórica, más allá de lo terrenal, y que resulta que nosotros también somos los otros, y resulta que nosotros hemos sido los ajenos en esa película. Nicole Kidman y sus hijos han sido los ajenos. Y no solo eso, ¿no? Los ajenos frente a un escenario bastante sufriente, que es el asesinato de los hijos y el suicidio, después de que el padre no regresa. Alerta de spoiler durazo si es que no han visto los otros. Ya me di en la cara con el spoiler, pero bueno. Y entonces, ¿quiénes son los otros? ¿Y nosotros quiénes somos para los demás? ¿Qué lugar tenemos? ¿Qué posibilidad hay ahí de encontrarnos con estos seres que nos pueden resultar tan ajenos que tal vez ni siquiera podemos comunicarnos? Porque eso es lo que pasa en la película. Ni siquiera llega a haber como un intercambio directo, sino que hay como un esbozo de eso a través de sonidos, movimientos y demás, que en algo intentan indicar que mi presencia está aquí y que no está siendo reconocida, porque en inicio Nicole Kidman percibe estos invasores, entre comillas, como gente con la que no puede tener ningún tipo de contacto, con la que no hay como una posibilidad de intercambio tradicional. Y a su vez, incluso estos otros que tratan de conectar con estas presencias, que hay una interpretación a través de una medium, que sería para mí como una metáfora del lenguaje que nos intenta en algo conectar, intenta, pretende, y nos inserta también en una cultura, porque hay que estar insertos en una cultura para tener un intercambio. Entonces, en esa pretensión, en esta película de los otros, vemos esa imposibilidad que de buenas a primeras tenemos con un otro. ¿Qué pasa cuando nace un bebé? ¿Qué pasa las primeras horas de nacimiento de un bebé? Si han tenido como la oportunidad, el gusto o el disgusto de encontrarse con esa escena, dependiendo de cómo se posiciona frente a eso, es una bolita de carne que tiene como ciertos espasmos y movimientos y que depende mucho de la mirada, que depende mucho del tacto. Una bolita de carne indefensa en los primeros instantes de vida, que en la medida en que hay un otro, una otra, una alteridad, que va cuidando de esta bolita de carne, que va dándole forma, que le va dando un nombre, que lo nombra, que lo nomina, empieza a existir. Qué terrible que es la existencia. Porque no es nuestra al inicio esa existencia. Dependemos de un otro, de un gran otro, de una gran alteridad. Entonces, así empieza el enigma de quién es el otro y por qué es tan importante en nuestra vida, ¿no? La RAE menciona que del otro, y digamos es la acepción con la que yo me quedé como de forma más cercana, dicho de una persona distinta de la que habla o piensa. Entonces sería como toda esa alteridad que nos rodea. Winnicott va a hablar de todo lo no yo, que incluye objetos y personas, y que al inicio, en experiencias iniciales, cuando somos bebés, sería todo lo no yo, básicamente. Y que está en el mundo de los objetos, que está en el lugar de objeto, y con el que nos relacionamos de la forma más instintiva posible, ¿no? Hay este todo que nos da de comer, que nos protege, que si lloramos responde, si llora el bebé responde alguien más, y que cubre con todas esas necesidades, pero que va creando un lenguaje, que va creando un primer intercambio. Y no sé si intercambio, pero construyendo algo. Creo que va más por esa línea el tema del vínculo, pero va construyendo algo con este otro, ¿no? Va hilando al otro también, poniéndole como estas nominaciones que empezamos ya a dialogar esta noche. Nacemos en un estado de indefensión, como acabo de resumir. No podemos subsistir sin el otro. No es posible. Si alguien abandona un bebé, pasarán horas y máximo un par de días para que no sobreviva a la intemperie, a la contaminación, a la falta de integración, a la falta de calor o al exceso de calor, dependiendo de dónde estén. No sobrevive, necesita de vivir. Venimos en un estado donde se requiere la dependencia.
absoluta, no somos como otros mamíferos, no somos como las aves, imagínense, en vez de caminar que nos empujen de un árbol para ver a dónde llegamos, nos damos de cara contra el mundo. No es como muy funcional nuestro primer paso por este mundo, ¿no? Hay una relación de dependencia, y eso dice Beck, Isidoro Beck, en el texto que les mencioné al inicio, del prójimo. Hay una relación de dependencia, de necesidad del cuidado aportado por el otro que propicia la demanda de su amor y engendra lo que en el psicoanálisis se llamaría el objeto del deseo de ser reconocido, ¿no? Porque este ejercicio de cuidado de buenas a primeras se convierte en un ejercicio de reconocimiento. Si me está mirando, si me está tocando, debe ser porque existo. ¿Qué nos garantiza nuestra propia existencia? Como para dejarle suelto también esa pregunta. ¿Qué nos garantiza? ¿Qué me garantiza a mí que yo existo en esta pantalla? Veo unos corazones, ahí veo el reconocimiento. ¿Qué me garantiza que alguien me esté escuchando? Una numeración que veo por ahí, unos comentarios, me salen un montón de nombres y saludar, que es una actividad muy particular de esto de las redes y del reconocimiento del otro, que también vamos a hablar un poco de eso. Pero ¿qué nos garantiza todas esas cuestiones? ¿Qué nos garantiza que somos parte de la familia en realidad? Nos ponen un apellido. Todo, o sea, básicamente todo es prestado y damos uso de ese préstamo, de esa nominación que nos dieron nuestros cuidadores primarios, padres, madres, abuelos, abuelas. Hay como esta línea tradicional que por lo menos aquí todavía sigue, de que los hijos y las hijas tienen algún nombre de un miembro de la familia, entonces por ahí hay una herencia de los abuelos del mismo nombre y todos se llaman Pedro, Pablo y demás. Y así vamos sosteniendo una historia de vida y así nos van poniendo en un lugar de reconocimiento de nuestra existencia. Yo les he hablado algunas veces del fenómeno del hospitalismo, ya que estamos hablando de los bebés. ¿Qué pasa cuando alguien de buenas a primeras no te mira? ¿Qué pasa cuando alguien de buenas a primeras no te reconoce en tu propia existencia? Desapareces, vas desapareciendo. Este fenómeno fue estudiado por, se me fue el nombre del psicoanalista, Bolé, pero busquen hospitalismo si les interesa este tema, en niños de la posguerra y también en niños de Chernobyl. Ya hay algunos estudios en hospitales latinoamericanos donde hay bebés en condición de abandono, ¿no? Entonces, lo que te indica Spitz, René Spitz, fue el psicoanalista que empezó como con la condensación de esta información. Él habla de una especie de autismo inducido por la ausencia de la mirada. ¿Qué pasa cuando no te miran? Estos bebés, de buenas a primeras, no conectan con el otro. No sostienen la mirada, no responden a esos primeros esbozos de reconocimiento, no responden al tacto. El tacto, que es otra de las formas de reconocimiento básico en la vida. El tacto, que es parte del juego del cuidado, el apapachamiento, mientras le limpias a un bebé le quitas el pañal, le limpias todo el tema del aseo. Es tacto puro, puro. La mirada, el tacto, la voz, esos juegos de voz, el canto, el llamarle al bebé por el nombre y pretender que te escucha, que te mira. ¿Cuál es la reacción de los adultos? Se puso en pausa, pero ya volví. ¿Cuál es la reacción de los adultos cuando están jugando con un bebé? El bebé responde como una especie de mueca que pareciese una sonrisa cuando escucha su nombre. Pero esa conexión no se da con estos bebés que estudia Spitz en el tema del hospitalismo, no se da. No hay una respuesta como tal. De hecho, se va describiendo conforme se va estudiando este fenómeno, que no llegan a muy alta edad, llegan a unos 8 años. Se decía, por lo menos en la información que yo había revisado en su momento respecto a este tema. No, su cuerpo, no, por más que orgánicamente esté intacto, esté perfecto, no procesa de la mejor manera los nutrientes de la alimentación, no suben mucho de peso, no crecen mucho los niños con hospitalismo. Y llama la atención, porque orgánicamente no hay ningún tipo de estructura que determine este fenómeno. Entonces, la mirada viene a ser aquello que nos incorpora y nos hace vivir, nos convierte en seres humanos. No hay nada más inorgánico que ser humano. El lenguaje es artificial, el nombre no es nuestro, la cultura es algo que está fabricado, las casas son lo más antinatural que hay, la forma de las edificaciones, todo es atravesado por un orden simbólico, por un orden del lenguaje que le da sentido a la vida.
Así que cuando alguien nos habla, cuando somos este pedacito de carne, nos va incorporando a todo lo que nos referimos como humanidad, integrándonos a la cultura, integrándonos al lenguaje también. Imagínense lo que es que nos incorporen al español latinoamericano, ecuatoriano. ¿Qué nos implica todo eso, no? ¿Qué nos implica la integración en ese sentido? Entonces, de buenas a primeras, el otro es constitutivo. ¿Por qué? Nos integra esta sociedad, porque nos ha cuidado, porque garantiza nuestra sobrevivencia, porque no nos deja morir en la intemperie y surgimos de un estado de dependencia. Y si pensamos de una forma un poco más del orden de lo biológico, incluso en el vientre que nos alberga antes de que nazcamos y antes de que alguien nos reconozca como su otro semejante, puede ser hijo, puede ser infante de cuidado, puede ser muchas cosas como se da en la actualidad. Pero ese vientre que nos alberga es un todo, que nos incorpora, que nos da el clima perfecto para desarrollarnos, que nos da nuestra alimentación. No tenemos que preocuparnos por nada. Y es ese deseo de por Dios, la adultez es tan difícil, alguien permítame regresar a un momento en el que todo era pacífico, así, a ese era y no vamos a volver nunca. No vamos a volver nunca jamás en la vida. Pero surgimos de ese estado de dependencia, así que algo de la relación con el otro está inscrito en ese orden. Y se vuelve algo inevitable más que nada del otro, a partir de eso. Entonces, bueno, ese es del otro, del que nos desprendemos y nos integra al mundo humano, como ya les decía. Implica la diferencia y la radicalidad, lo que está afuera. ¿Quién es ese que nos acompaña? ¿Quién es ese otro? Y su radicalidad más, digamos, más extrema, que es la extranjería, lo extraño, lo diferente, el extranjero, ¿no? ¿Qué lugar es el que también nos permite ese reconocimiento? La mirada. ¿Qué efecto tiene la mirada? ¿Qué pasa cuando alguien nos mira? Les hacía esa pregunta. Algunas personas me respondían de lo que pude revisar. Juego de miradas, quiero golpearle, no sé, me pongo nerviosa, me parece una locura. Es una cosa como muy particular. Incluso en el cine se juega mucho con eso, ¿no? Cuando hay como estos planos de la mirada directa hacia la pantalla. Por ejemplo, la escena de Norman Bates. Sabrá Dios por qué se me vino esa idea a la cabeza en este momento, pero al final de la película de Psicosis, esa mirada perdida y ese diálogo que aparece, ¿no? Pero es la mirada lo que al espectador le causa un impacto, lo que humaniza toda esa escena, lo que causa escalofríos, porque hay algo de esa humanidad en la que nos reconocemos. Decían por ahí que el otro es el espejo. En el resumen de Beck, hablando un poco de Levinas y el lugar de la mirada, te va a decir qué es lo que ves cuando ves los ojos del otro, tu propio reflejo. Tratas de encontrar esa opacidad, tratas de encontrar aquello que está como albergado en la profundidad y no, te ves a ti mismo. Ya vamos a ver por qué. Por ahí aparece Cris Santa Cruz, un abrazo y un saludo muy especial. Y se dice que la verdadera realidad es todo aquello de lo que se habla con el otro, con el alterno, con el diferente. ¿Será esa la verdadera realidad? ¿Qué es la realidad como tal? Les voy a dejar también eso suelto. No sé si se alcanza la verdadera realidad cuando hablas con el otro. Al menos hay la construcción de algo, aunque sea de un diálogo, más que un intercambio, porque creo que si decimos, y ya adelantándome un poco, que también hay algo del otro que se escapa de nuestra posibilidad. ¿Cómo es nuestro acercamiento al otro? Ya nos desprendimos del otro, pero ¿cómo nos acercamos al otro? ¿Por qué nos causa tanto conflicto el otro? Porque es a partir de ahí que yo también elegí el tema. O sea, me parece un tema fascinante porque no lo entiendo. Así que más bien les voy a reproducir un montón de ideas que he tratado de analizar. Porque, y adelantándome también un poco a las conclusiones, no se trata de entender al otro. Porque eso es imposible. No es posible y vamos a partir de esa imposibilidad. Porque al final hay una construcción, nos construye el otro, no nos entiende. Ni siquiera nos termina de organizar. Nos incorpora un montón de cosas que creó la humanidad a través de los años, a través de los siglos, de los siglos, de los siglos, que fue mutando a través de los siglos, porque aparte el lenguaje es una entidad viva que va cambiando, se va reproduciendo, se va moviendo de distintos panoramas. Lo que hace 10.000 años significaba una cosa, ahora no significa nada o significa otra completamente distinta. Tengo un montón de palabras que provienen del latín, del griego, aquí en el castellano. Y demás, por ahí unas se filtrarán de otros lugares. Nosotros tenemos como lenguas más hispanas, de las que se originan muchos fragmentos de nuestro lenguaje.
Es riquísimo, porque significaban otra cosa completamente distinta. Vas a la etimología de X, Y o Z palabra y dices, ¿cómo pasó de eso a esto? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo llegamos a que lo que significa ahora signifique como significa? Y eso tiene un impacto en nuestro intercambio social. Entonces, eso como para irme adelantando. No sé si se llega a una verdadera realidad, porque no sé si eso es posible también, pero eso lo dejo como muy abierto para que cada quien lo responda como quiera. Y en ese sentido, ¿qué es el otro? Es un lugar sin garantías, ¿no? Solo posibilidades. Levinas va a decir que el encuentro con el otro consiste en el hecho de que no importa cuál sea la extensión de mi dominación sobre él y de su sumisión, no lo poseo nunca. Queremos entender al otro, queremos saber qué piensa, queremos saber qué pasa por su cabeza. Estás enamorado y quieres saber si le gustas. Estás enamorado y quieres saber si le gustas. Y no sabes. Y te taladra la cabeza. Y nos inventamos un montón de cosas. ¿Por qué es eso? Nos inventamos un montón de cosas para querer reafirmar ese lugar. Yo leyendo a Kundera entendí, porque fue por ahí que entendí, cuando en la inmortalidad, cuando él habla de las casualidades, que la casualidad es la fantasía del adulto, simplemente es una forma de tratar de apuntar a algo de esa posibilidad, acercarnos un poco más, fingir que es una garantía, pero es imposible, el otro no es una garantía. Por ahí que aparece mi querido Alex Magri, a los tiempos te mando un abrazo y un saludo muy especial. Nuestra única conexión con el otro es por nuestros sentidos, nada más. Y por eso, aprovechando tu comentario, y de hecho sí, y el lenguaje, creo yo, pensaría yo, pero definitivamente los sentidos, y que cada sentido está atravesado por el lenguaje, y comunica también. Es una maravilla eso de los sentidos que acabas de decir. Pero me atrevería a pensar, no sé si, ni siquiera sé si conexión, ni siquiera sé si intercambio. Ahorita estoy como muy suspendida y en este programa que he tratado de hilar para ustedes, donde voy a dejar más preguntas que respuestas, porque yo tengo más preguntas que respuestas. He terminado por pensar que se construye algo, que se teje algo. Me gusta mucho y creo que a la gente que está como muy relacionada al psicoanálisis de una u otra manera, le gusta mucho el verbo tejer. Se habla del entretejido, del entramado, yo qué sé. Pero se teje algo, se construye algo con el otro y a eso le llamamos vínculo. Y a eso le llamamos la posibilidad del intercambio. Entonces, yo agregaría a lo que acabas de decir que no sé si comunicación, porque comunicación igual sí, ¿no? Pero en lugar de comunicación tal vez posibilitaría esta idea de nuestra única posibilidad de este tejido con el otro es por nuestros sentidos. ¿Sí? Chris se dice que también el otro se construye tras el especulum, el espejo, es decir, la especulación. En ese sentido se especula que existimos, que existe es la especulación del lenguaje, tengo entendido, y ahí tienes todo el estadio del espejo lacaniano, que básicamente te habla de cómo a través de este juego que establece Lacan en este texto, hay este guagua que está con su mamá y que está jugando frente al espejo y que la mamá le va como mostrando quién es, básicamente. Y esa es como esa especulación hablada a partir de este gran otro técnicamente, ¿no? Entonces este gran otro empieza a decir, mira qué lindo ese guagua, porque aparte nos dicen que somos lindos y nos la creemos y qué sufriente es cuando descubrimos que no. ¡Qué terrible! Golpe al narcisismo, no te recuperas nunca. Porque aparte te dicen eso, ¿no? Como dice el Ezequiel Campa, porque aparte dicen que eres lindo y una maravilla y resulta que no ha sido, pero de buenas a primeras quien te procreó generalmente te ve así. En la mayoría de casos, no en todos, pero en muchos te ven así. Entonces te muestran al espejo y dicen, ¿quién es ese bebé tan lindo? Y es parte del juego, ¿no? Porque nadie te dice, tu bebé es feo, nadie te va a decir eso. Hay bebés feos, hay bebés lindos, hay de todo. Y de buenas a primeras todos los bebés nacen así, con todos los fluidos y demás. No es la imagen perfecta de la vida, pero te dicen que eres lindo. Entonces, estás como en ese juego frente al espejo y con toda esta cuestión así de mira esos ojitos y tócate tus orejas y vas reconociendo en esa movilización con el otro, vas reconociéndote con todo lo que te dice. Y resulta que digan, mira, ¿quién está al frente en el espejo? La Vanessa está frente ¿Quién está frente a la cámara? La Vanessa está frente a la cámara.
y vas diciendo, oh, esa es la Vanessa. ¿Y quién es la Vanessa? Soy yo. Porque vas tocando el espejo y pasas a ir entendiendo, incorporando esa imagen en tu ser, en tu psique, a través de tus sentidos, ya que mencionaron el tema de los sentidos. Y estás ahí, esa es la imagen especular, una imagen hablada por un otro, que es este otro grande. Cuando estás, por ejemplo, en terapia con niños, se trabaja mucho con el espejo. Y vas diciendo, ¿y qué ves en el espejo? ¿Y qué haces en el espejo? Y el espejo pasa a ser un sector primordial. Y los ojos del otro también pasan a ser espejos, que nos van a hacer esa devolución de nuestra propia existencia a lo largo de la vida. No sé si eso es bueno o malo, ni para bien ni para mal. Así más o menos funciona. Ustedes también van a agregar. El Cris Santa Cruz agrega, por eso la era del self, el arquetipo de la trascendencia donde se integra al opuesto. Hoy están junguianos, me parece muy bien. Ahí vayan igual incorporando desde ese lugar muchas cosas. Creo que es muy interesante construir ese self, ese yo tan particular, que tiene algo de afuera y que luego va a producir algo propio, ¿no? De nuestra propia identidad, si queremos ponerle un nombre para entenderlo en mutuo acuerdo. Bueno, este lugar sin garantías, al que no podemos poseer jamás, básicamente igual la relación con el otro, y ya que hablaron de la imagen especular, ¿qué es eso? Así que es eso que se especula. Eso desde mi propio bagaje, ¿no? La imagen que me hago de los demás radica en mi propio bagaje y lo hago a través de su historia, de sus medios, de sus hábitos, de lo que miro de él, de lo que me dice y yo interpreto y me hago esta imagen del otro. Es decir, que el encuentro con el otro está bordeado por mi comprensión. No es que me encuentro con el otro, su lenguaje y mi lenguaje se encuentran. Y ahí más o menos vamos así como acercándonos, como intentando. Entonces ahí tenemos una serie de interpretaciones a través del bagaje que tenemos sobre cómo se ven ciertas cosas, porque el lenguaje también tiene su parte, así como nos enseñaban en la escuela, que resulta que era un saber tan valioso, el lenguaje mímico, el lenguaje oral, el lenguaje escrito. Aprendemos que el lenguaje también se ve de una manera, cómo se ven los ojos de alguien al que le gustamos, cómo se ven los ojos de alguien que está enojado con nosotros, cómo se ve los ojos de alguien que cuando nos ve se ve triste, o cómo se ve la decepción. ¿Qué nos garantiza que en realidad es eso? Entonces, vamos asumiendo un montón de cosas también desde estos puntos culturales, de referentes sociales de cómo se ven las cosas o cómo se supone que se ven. Por eso uno también falla en esa interpretación. Y me parece también como muy particular esta otra cuestión, ¿no? Porque esta es una de las cosas que más rompe la cabeza. ¿Qué está pensando el otro? Y siempre empezamos así como a teorizar. En psicología, y cuando uno es estudiante de psicología, y alguna vez hablaba esto en terapia, ¿no? Esto de la hipercondescendencia a partir de la hiperracionalización, que es un mecanismo de defensa. Entonces, así estás en terapia y hablas de una persona y empiezas a decir, pero bueno, yo entiendo porque a él le tocó vivir esto y un montón de cosas, ¿no? Esas teorías que hacemos sobre el otro, es la teoría psicológica en sí, es una maravilla, pero que surge de una angustia, o surge de una pregunta, ¿quién es el otro? También está ahí. Y que son parte de los problemas fundamentales que va a plantear Freud en el malestar en la cultura, del que hemos hablado un montón de veces, que tiene que ver con los vínculos. Y que la cultura va a mediar, porque el otro puede ser aniquilante también, y uno puede ser ese otro aniquilante también. Como todo lo contrario, contenedor y cuidador, y que viene de un lugar que es el que ya vemos. Por ahí el querido Alex dice, me gustaría hablar de estos temas con mi analista, pero no se puede porque me dice que debo trabajar en mí y no teorizar. Ahí le va soltando un poco, igual va a soltar otras cosas, igual tú dirás unas cosas, acompañará a otras, pero es bueno también tener un espacio para enfrentar el propio ser. Yo tengo el mío también, una maravilla, recomendado. Ya saben, desde el gremio recomiendo al gremio. Pero bueno, vamos viendo qué más se nos ocurre alrededor de esto. Y se bordea justamente este otro, desde mi comprensión, desde mi bagaje, con mis propias teorías, ¿no? Por ahí algunos autores van a hablar de las ficciones que nos hacemos sobre los demás. Entonces, y ya traigo otro punto sobre el tema de lo virtual, porque se me viene mucho a la cabeza de eso, de las cosas que se dice sobre la gente que se toma selfies, de las cosas que se habla sobre el narcisismo, que son críticas que en lo personal son parte de un consumo cotidiano de todos los seres humanos. ¿Cuántos likes le dan, y les dejo suelto, a una selfie al menos al día? Les dejo suelto.
intentamos descifrar al otro, pero terminamos interpretándolo desde nuestro bagaje, eso ya hablamos. Y hay algo que reconocemos en ese lugar, ¿no? Ya que es imposible poseer al otro, ya que es imposible, digamos, comprender 100% al otro lo que tiene en su cabeza y tiene en su corazón, y que es una de las broncas generales en la vida. Cuando estás así como en una pelea de pareja, lo primero que escuchas es como, es que tú no me amas, es que tú no sientes esto, es que tú eres así, asado y cocinado, y estás en mi cabeza, estás en mi corazón. Ni siquiera yo creo que sé lo que siento, lo que pienso. Pero es una de las, yo creo que los supuestos que surgen dentro de este orden es el 90% de los líos en una pareja o en un intercambio. Puede ser incluso amistoso. En un intercambio social, no sé si llamarlo intercambio, pero ya salió esa palabra de nuevo. Pero el 90%, y de un estudio que me acabo de inventar yo, es un supuesto así también de mi parte, pero la cuestión es que mucho de nuestra vida pasa por esos supuestos que son también necesarios, porque si no tienes un piso donde navegar y un punto de encuentro en ese lenguaje, porque algo tendremos que conectar para poder tener este diálogo, para que ustedes me entiendan, para que yo les entienda, o más que entender, para que podamos hilar algo, podamos hilar un intercambio. La ventaja del lenguaje que también nos conecta, ¿no? Pero vivimos de supuestos, de ponerle en nuestro saber, encarcelarle un poco al otro. Nos encarcelamos nosotros también, el otro también nos encarcela. Y es difícil eso. Pero algo de eso también es necesario, porque si no, todo es subjetivo y resulta que terminamos volando así. Nos llevan los globos de la subjetividad. No sé si todo tiene que ser tan subjetivo. Algún punto de conexión hay y es necesario que haya. Y bueno, ya que no podemos poseer al otro, ¿qué pasa con el asesinato? Hay una paradoja para Lévinas en relación al asesinato. Cuando asesino al otro, el otro se me ha escapado. Porque se cree que en el asesinato podrías poseer al otro. Pero no hay manera. De hecho, ya no está. Cris Santa Cruz dice, ¿qué sucede cuando destruimos al otro? ¿Lo destruimos al ignorarlo o al negarlo? ¿Cómo se destruye al otro? ¿Es posible destruir al otro? Hay dos cuestiones que plantearía. Primero, la paradoja del asesinato, en la cual, ¿con qué objetivo destruimos al otro? ¿No? O sea, como las peleas, vuelvo a las peleas, que es la cuestión más cotidiana, creo yo, la cuestión que nos es más cercana. Estás en un modo defensa y un modo ataque, ¿no? Es como Yu-Gi-Oh nos vino a enseñar un montón de cosas, definitivamente. Si han visto Yu-Gi-Oh, si no vieron, no tuvieron infancia, pero Yu-Gi-Oh nos vino a enseñar qué es lo que implica estar en modo de ataque y modo de defensa, bombardear a más no poder y esto de juego de poder, porque es una relación de poder la que explota y a veces es una relación de dominación, ¿no? En los intercambios hostiles, porque algo de nosotros es hostil también. Y de hecho, la hostilidad es uno de los componentes, no sé si denominarlo más orgánicos, ¿no? La ira y el miedo son, o por lo menos ese impulso de sobrevivencia que es hostil, está dentro del orden de lo animal, está dentro y que se va a tratar de regular, pero que está ahí y que tenemos que enfrentarlo ahí. Pero la cuestión es que aparece y estamos como en ese juego, orden, modo ataque y modo defensa, y a veces ambos, en el que hay esa pretensión que acaba de mostrar Cris, esa pretensión de destruir al otro, pero nunca hay esa garantía, nunca sabes si le destruiste al otro, asumes, ¿no? Asumes por una serie de respuestas que tiene el otro, que a veces implica también ese sobreataque del modo ataque y modo defensa que acabamos de mencionar, pero y ya nos van a decir, y ahí vamos viendo todas las estrategias, perfecto ejemplo el de Yu-Gi-Oh, pero vamos viendo todas las estrategias que se ven a partir de la idea del conflicto, súper espiritual Yu-Gi-Oh para el tema del conflicto, pero no tienes esa garantía de que estás destruyendo al otro, no hay, le ves llorar, tal vez. En sí, y alguna vez hablábamos en el tema de la perversión, de que sí hay garantía, por ejemplo, de infringir dolor. Y por eso el perverso infringe dolor. Por eso incluso los crímenes asociados a la perversión son muy sangrientos. Tú no tienes idea de qué le estás propiciando al otro hasta que le produces dolor. Y sobre todo dolor físico. Tú sabes que si le pateas al otro,
puedes acercarte a la destrucción. Sabes que si le asesinas al otro, sí le aniquilas y te quedas sin ese otro. Pero al ignorarlo o al negarlo, depende del lugar también, ¿no? Por ejemplo, hablamos de infancia, definitivamente. Ahí donde hablamos de que en la medida en que estamos más cercanos a estos primeros pasos que damos, somos más indefensos, sí, o sea, ahí sí. Pero pensemos en términos, y rescatando un poco algo de la conversación anterior, pensemos en términos tecnológicos. WhatsApp, adicción de la modernidad, que nos conecta y nos entrelaza entre nosotros. ¿Y cómo ignoramos ahí? Porque también me parece un ejemplo muy gráfico, ¿no? Resulta que no te escribe todo el día. ¿Te importa en verdad que no te escriba? ¿Te destruye en verdad que no te escriba? No tienes esa garantía. No tienes esa garantía de que si le bloqueas a alguien le va a importar. No existe. No hay. No hay esa garantía. No sé si le destruyes al otro. Podemos pensar que le destruimos y podemos tener esa intención, pero a menos de que se vaya a lo físico, no hay esa garantía. Por favor, no se vayan a destruir al otro. Eso sí, no es una invitación para eso, pero es como para ir analizando un poco la pregunta, ¿no? Como no hay esa garantía al negarlo, no sabes si lo destruimos. Así que, ¿qué sucede cuando le destruimos al otro? ¿Alguna vez les han destruido? Porque esa es la respuesta, ¿no? Cuando nos sentimos ignorados o cuando nos sentimos negados por el otro, y eso sí tiene una respuesta, sentimos que no nos reconocen nuestra existencia y cómo queremos existir para el otro. Eso sí, eso sí. Ahora, en nuestra pretensión de negar al otro, de ignorarlo y de que no lo reconozcamos en su existencia como tal vez le gustaría, también puede pasar, pero no necesariamente desde un lugar del que seamos plenamente conscientes, ¿no? Ahí tienen por eso un montón de chistes sobre la friendzone, sobre el lugar que se ignora o que se niega, ¿no? Y hay un montón de memes, hay un montón de videos así de cómo terminaste en la friendzone, porque aparte es insostenible, un poco angustia, el chiste lo hace un poco más llevadero. Por ahí se me ocurre, si tienen más respuestas alrededor de la pregunta de Cris Santa Cruz, la voy a repetir. ¿Qué sucede cuando destruimos al otro? ¿Lo destruimos al ignorarlo o al negarlo? Respondan, eso se me ocurre a mí. Y Yu-Gi-Oh! También, dice el Ferch, te mando un saludo y un abrazo muy especial. También te enseña a poner cartas trampa para que vean lo espiritual alrededor de la hostilidad humana que es Yu-Gi-Oh! Bueno, volviendo al tema del reconocimiento del sujeto, de que nos reconozcan en nuestra propia existencia, de la posibilidad de que existamos porque el otro nos mira, Lévinas va a hablar sobre el rostro, el concepto del rostro del otro. Lévinas va a decir que el rostro es el lugar del prójimo donde se juega el reconocimiento. Y a partir de esto, a mí se me ocurrió pensar qué pasa con el rostro en el espacio tecnológico, ¿no? La idea del consumo del otro. Muchas veces he escuchado este tema de los influencers, de la crítica hacia los influencers porque muestran como sus estéticas y cuestiones así. Miren, al final algo de ese esbozo de humanidad sí lo buscamos. Y vuelvo a remitirme a la pregunta que les hice antes. No respondan en su cabeza únicamente, no es necesario que me la digan, pero ¿cuántas veces al día le dan like a una selfie de alguien? A una foto en la que sale una persona donde está su rostro. ¿Cuántas veces al día? Porque sé que es al día. No es a la semana, no es al mes, es al día. A alguien conocido, le ven la cara, like. Me encanta, me encorazona, me todo, me nada, yo qué sé, me enoja, ¿no? ¿Cuántas veces al día nos fijamos en una imagen donde sale un rostro de alguien? Por algo es que la gente que más se muestra es la que tiene más seguidores. Porque hay algo de eso que siempre nos llama y con lo que nos sentimos identificados. O sea, no porque no le sigan a la chica que se maquilla de rosado, no están consumiendo rostros también. Seguimos al rockero que se toma la selfie, valga la confesión de mi parte, pero seguimos a gente que sale su rostro. Fíjense en las fotos que más likes tienen en sus perfiles o en los perfiles de producción de algo. Generalmente son en las que sale la persona, en la que sale tu cara, en la que sale algo que evoque tu humanidad. Así funciona, ¿ya? Sin embargo, ¿qué pasa con los rostros fotografiados? Y esa es una cuestión muy particular que habla también de nuestras formas de consumo. Los rostros fotografiados en una pose definida
son deshumanizados, porque el rostro siempre está en movimiento, hasta cuando duermes, ¿no? Que es el ejemplo más gráfico. Cuando yo estoy hablando, muevo las cejas, muevo los ojos, muevo la boca. No está en esa posición inmóvil asociada a la belleza de las selfies o a la belleza de las fotografías. Porque es inerte eso. La fotografía es un cuerpo inerte. Es la muerte del rostro, irónicamente. No te quedas así todo el tiempo. De hecho, es una posición bastante tiesa cuando te tomas una selfie. Estamos matando el movimiento. Los filtros también transmutan el rostro, ¿no? Es una máscara construida conscientemente, súper consciente. Por más que haya como esta tendencia al no maquillaje y al no filtros, ya está deshumanizada de por sí por la pose. Ya está, me resulta muy particular el lugar de la tecnología en ese sentido, del reconocimiento del otro, del lugar en el que nos reconocemos, de lo que consumimos, que es el lugar también donde nos identificamos, pues, sea por agrado, sea porque me parece interesante, pero me parece interesante por algo también, desde nuestra posición. Reconocemos al otro y lo discriminamos, porque categorizar y clasificar es parte de los ejercicios de discriminar como un verbo general desde nuestro bagaje. Y eso me parece muy importante seguir remarcándolo, ¿no? Este es el espacio de las identificaciones. ¿Qué rostros elegimos como semejantes en nuestra cultura también? Porque el momento en el que el famoso like, me encanta, me gusta, me divierte y demás, es como vamos desde nuestros procesos a también acercarnos al otro. ¿Por qué mandan una solicitud de Facebook? ¿Por qué empiezan a seguir a alguien? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué hace que ustedes se sientan identificados con ese producto o con esa persona o con esa máscara? ¿No? ¿A quiénes elegimos como semejantes? Porque ese es un ejercicio constante en el Instagram. Ese es un ejercicio constante en el Facebook, en el Twitter. Twitter, que es el espacio de los grandes diálogos y las grandes peleas. ¿A quiénes elegimos como semejantes? Porque es eso lo que está en juego en el reconocimiento de la virtualidad, la elección del semejante, del otro semejante, como tal. ¿Quién es el otro semejante? El prójimo, con el que podríamos tener algún tipo de... Se me pausó, perdón. Pero con el que podríamos tener algún tipo de vínculo, de intercambio. Bueno, vuelvo al intercambio como posibilidad. Esperemos que podamos tener un intercambio con el otro. Pero con el que puedo hilar algo, con el que puedo tejer algo. Al que reacciono porque o me hace reír, o me parece lindo, linda, o me parece interesante, o le pongo me enoja, porque aparte también ponemos me enoja, porque no estoy de acuerdo, y tiene que saber que no estoy de acuerdo, porque es muy importante lo que yo opino, porque las relaciones humanas también tienen que ver con el narcisismo, pues. Yo soy muy importante, eso es lo que juega aquí, ¿no? ¿Cuántos likes le damos a los rostros servidos en la pantalla de entrada de una aplicación? Que es lo que les decía antes. ¿Cuántas aplicaciones tienen como protagonistas fotografías con rostros? Porque esta condición de semejanza, el otro como tal, es tan importante y causa tanta angustia que creamos tantos productos y mercados alrededor del otro. Tinder, Facebook, Instagram, Twitter. En las aplicaciones de intercambio social hay de todo. Hay de todo, hay para espacios religiosos, hay para gente que tiene los mismos gustos, hay grupos de Facebook para todo lo que se puedan imaginar, lícitos e ilícitos, lamentablemente, porque así funciona con todo. Entonces, esa condición que nos recuerda que aparte somos seres sociales, que nos recuerda la importancia del lugar del otro, porque aparte de eso, y pensaba en otra cuestión, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de los memes? ¿Qué pasa cuando compartimos algo que nos parece súper chistoso, súper polémico? Y alguien se enoja, alguien reacciona, ¿no? Alguien nos cuestiona, nos insulta, yo qué sé. Alguien se alegra, hay miles de me divierte, tiene mucho éxito, pero ¿qué pasa si nadie reacciona? Se pone en cuestionamiento lo que acabo de compartir. Ese es el verdadero cuestionamiento, esa es la verdadera, no sé si verdadera revolución, no lo mencionaría de esa manera, pero ese es el no reconocimiento de la existencia de ese compartido, si le ponemos un nombre. No existes, no me importa, no me dio chiste. Esa intención que ibas a concretar con este meme. Y de eso también hay un montón de chistes, cuando alguien dice como compartes una historia y el objetivo no reaccionó. Brutal, no te reconoció en tu existencia, qué triste. Pero eso pasa, así vivimos, esa es la cotidianidad. Le decimos hola a alguien y no existe la no intencionalidad. O sea, no hay, no es posible. Yo no la creo posible. Eso de yo no espero nada a cambio, no es posible.
Esperas una mirada al menos que te vean, al menos hacerte ver por alguien, ¿no? No le pones a alguien hola. Y a veces tratando de sentirte mejor, tal vez abogando por el pesimismo de que no te responda, pero esperas en el fondo que te responda. Si no, no le dices hola. No mandas una solicitud esperando a que no te acepten. Es eso, ¿no? Por más que colapses cuando te acepten. Mandas, hay una expectativa, hay una intencionalidad, sea consciente o inconsciente, en cada acercamiento que tenemos, en cada forma de consumo también, en cada publicación. Y eso es parte del ejercicio consciente de convivir en redes sociales también. Es importante preguntarse esas cosas. En vez de estar, incluso vi recién una publicación que me parece irónico, porque compartimos memes donde decimos, hacemos famoso a gente estúpida, y catalogando desde esa valoración que es bastante narcisista, ¿no? Porque yo no soy estúpido, debe haber gente estúpida, ¿no? Capaz que todos somos estúpidos, esa es otra posibilidad. Pero la cuestión es que desde ese lugar que aparte nos agrupamos, nos identificamos y generamos formas morales desde esa posibilidad, desde mi verdad, que es la verdad ideal a veces, ¿ya? Nos ponemos a producir mensajes para el otro. No tiene que enterarse el otro de lo que yo pienso del otro. Así de narcisista es el intercambio también con el otro, porque la mirada es básica, porque surgimos de ese lugar. Queremos ser mirados, si no, no tendríamos redes sociales. Miren, noctámbulos. Entonces, en el encuentro con el otro se espera una devolución, un reconocimiento, algo del propio mensaje, de mi propia existencia también. Básicamente que afirme mi existencia con cualquier respuesta. Y eso es, ahí también tenía como el punto de qué pasa cuando un meme no da nada que decir. Invocamos al otro en espera de una respuesta. De esto se desprenden cuestiones muy humanas como la risa. La risa es súper humana, el chiste es súper humano, ¿no? Y ese es uno de los juegos. ¿Qué pasa si alguien no se ríe? Hasta haces un chiste porque no se rieron, así como así o más limón. Entonces, porque eso es lo que nos permite que el intercambio tenga sentido. No. Por ahí aparece mi querido itinerario de ausencia, querido Jorgito, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Nunca la vida es nuestra, es de los otros, la vida no es nadie, todos somos la vida, pan de sol para los otros todos de nosotros somos, escribió Paz en Piedra de Sol. Buen texto. Asimismo es, los otros nos pusieron el nombre y hacia los otros nos dirigimos. Pero así como esos intercambios y el reconocimiento del otro viene a ser como tan primordial, es una paradoja el otro. Es aquello que nos permite ser cercanos a lo humano, pero que también representa todo lo externo, todo lo lejano, más preguntas que respuestas. Por eso estamos haciendo el programa y por eso es que el título del programa es una pregunta. Porque el otro es lo extranjero, irrumpe con lo constituido y lo cuestiona, nos muestra que hay algo más. Se crea una nueva interacción a partir del encuentro con el otro más radical. Vives tu vida de la forma más estructurada, de la forma más particular, de la forma más yo qué sé. Y viene alguien más que lo vivía de formas muy contrarias, de formas que ni siquiera pensaste que era posible vivir y pone en cuestionamiento todo eso. Y hasta como quien dice culturalmente te eriza, te descoloca, te desubica, te desarticula, te desorganiza. Una pregunta del otro puede rompernos en 1000 pedazos y a veces que es necesario que te rompan. Pero lo extranjero, no solo en la medida en que implica cruzar una frontera, sino este otro que se diferencia más de nosotros, porque tiene una organización distinta, porque tiene un lenguaje distinto, porque demarca un montón de cosas distintas, lo distinto como tal, no extranjero única y exclusivamente como la persona proveniente de otro país, sino todo lo distinto que representa el otro, también nos recuerda que no solo ampliamos nuestro bagaje con ese intercambio, en la medida en que nos podemos relacionar con las diferencias, podemos ampliar nuestras formas de intercambio, aprender otros idiomas, yo qué sé. Pero no solo eso, sino que nos recuerda que el otro puede ser muy desconocido y por ende muy amenazante. Y nos despierta el lado hostil de lo humano. Pero ahí aparece el Ferchi y dice, aquí atravesados por la mirada, los otros del narcisismo y el reconocimiento, Vane, ¿quisieras tener viewers en Noctámbulos? Esas preguntas. A mí me gusta que sea un espacio íntimo porque puedo leer los comentarios de la noche. Ahora el espacio toma forma por la
por las participaciones y se convierte en un diálogo, ¿no? Y al final también es parte de mi trabajo. Entonces es muy interesante eso. Si en ese sentido podemos sostener el espacio, es una maravilla, porque también soy ser humano y también vivo. Entonces el reconocimiento de mi trabajo dentro de un mundo capitalista me permite seguir subsistiendo para seguir hablando miércoles y sábados 22 horas. En la medida en que eso es posible, pues sí. Pero también me gusta que sea muy íntimo porque puedo leer todos sus comentarios. No sé si, tampoco no sé si llegue tan, no sé si llegue tan lejos, pero bueno, al final igual el espacio sobrevivió. Y esta idea de la mirada con tu pregunta, me atrevo a decir varias cuestiones del reconocimiento de los otros, que son ustedes, y leen como el espacio como tal, lo comparten, lo consumen, porque es un espacio de entretenimiento, pero en inicio tienes miedo también de esa exposición de la mirada del otro, de ese lado desconocido de quién te ve, de quién consume como el espacio, de qué vas a movilizar o no vas a movilizar nada, ¿no? Puede ser algo anti todo y resulta que no moviliza absolutamente nada y no le interesa a nadie, ¿no? Estoy delante de una cámara por algo, ¿no? Así sea para que me reconozcan como psicóloga cínica. Que me da muchas libertades también movilizar eso, aunque el espacio terapéutico funciona diferente, muy diferente. Así que eso es lo que se me ocurre de tu pregunta. Esto del lugar de los viewers, que es como muy particular y que para quienes utilizan Instagram de una forma institucional, empresarial, que es la forma empresarial, es tenaz el ejercicio de la mirada del otro, porque se vuelve estadístico. Aparecen estadísticas de todo, Instagram tiene unas estadísticas de todo. Es el ejercicio consciente de Instagram nunca me resultó más amenazante, más que cuando me enfrenté a las cifras. Es bien complejo eso. Bien complejo. No sé si a los demás les pasa, pero a mí me pasó hace mucho tiempo, hace algunos meses. Eso es para mí mucho tiempo, pero sí. Así que eso nomás, como para dejarlo suelto. Nunca sabes quién te está viendo, no tienes como esa garantía de la mirada del otro. Y te ves tu propia cara, ¿no? Y las entrevistas en vivo es bien complejo. Es jugar con esta mirada y por eso también muchas de mis conclusiones surgen de varias experiencias, incluyendo las redes. Experiencias que trato de que sean medio conscientes, medio de mi parte. Volviendo al tema de lo hostil en relación al otro, ¿no? No solo desde el lugar de la diferencia, sino de todo lo que rompe, ¿no? Entonces Beck va a decir, a partir del hostil y la relación con el otro, juramentos que se traicionan, palabras que no persuaden, pactos simbólicos que se quiebran, llevan al amor a desamarrarse de logos y lo condenan a dirimirse en la vertiente imaginaria, en el lugar del acto, de la violencia como tal. Allí precisamente cuando la imagen del bien que el otro devuelve no corresponde a la forjada, a la idea del prójimo como este que nos ama y al que vamos a amar, la mismidad de la veladura narcisista se desgarra. Primer reencuentro con eso que se torna extraño, malignamente extraño, perjudicialmente extraño, lo hostil. Ahí Beck también, en todo esto que no se sostiene, en aquello que no se sostiene, va a decir que hay un personaje que nos recuerda la paradoja del otro, la paradoja más radical, y es Medea, esta madre que se enamora, me parece que de Jasón, no sé si estoy equivocada, que se enamora de esta persona y que le ayuda bastante y tienen hijos y toda la cosa y que esta persona se va y que enloquece y mata a sus hijos para darle una lección, para hacerle sentir el dolor del abandono, ¿no? Y que es una extranjera en esa tierra como tal. Y que nos recuerda cómo esta desarticulación del otro puede dañar también, ¿no? Puede resultarnos tan extraña, tan ajena, tan distante y nos explota la cabeza. Eso nos recuerda que tenemos como una vida en común, una vida social. La vida social, ¿qué nos implica, no? En relación al otro. Primero, la integración a la cultura, que era de lo que ya estamos hablando. ¿Qué implica integrarnos a una cultura? Estar atravesados por el lenguaje, que nos den un idioma, un lenguaje, sus usos, sus intercambios. Esto se llama mesa, eso se llama silla, yo me llamo Vanessa y ustedes se llaman noctámbulos. Si queremos ponerles un nombre, noctámbulos y noctámbulas. Y ahí nos vamos hilando como en esta lógica de intercambio. Y la ley que nos organiza, que viene con una promesa también, ¿no?
en la medida en que nos incorporamos en la cultura y cumplimos con sus leyes, habría esta promesa, que no siempre se concreta, de la sobrevivencia de los seres humanos y la regulación de los vínculos sociales. ¿Qué pasa cuando eso no pasa? Por ahí aparece Fabricio, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Dice, también es la comodidad del espectador donde puede atacar, descargar una supuesta opinión. No sabes quién soy, pero disfruto sabotear, es algo de poder. Una fantasía de poder, creo yo. Es bien, eso me resulta como súper complejo en relación a las redes sociales. Este anonimato, la ausencia del rostro, y eso también es algo que te dice Beck, ¿no? Cuando habla del asesinato, por ejemplo, que me parece que va muy acorde a proyectar este componente hostil que tenemos los seres humanos, ¿no? O sea, básicamente como cuando en las redes sociales se lanza toda la miércoles que podemos sacar, desde ese lugar de anonimato, porque por más que tengas la foto, no ves el rostro del otro. Entonces, Beck te dice asesinar en la medida en que te acercas de ese otro y lo vas a concretar. No siempre se hace a través de la mirada, de hecho es un disparo sin verle a los ojos, tal vez verle al cuerpo, al pecho, a la pierna, no verle a los ojos como tal, no es como un apuñalamiento, por ejemplo, que tiende a acercarte mucho más, a volver mucho más orgánico el acto, y al hacerlo orgánico, hacerlo más vívido, y ahí sí matar al prójimo. Pero esta sí es una comodidad, ¿sí? No, porque las redes sociales nos permiten un montón de cosas, nos permiten, imagínense estos rituales de stalkeo que nos pegamos a veces, hacerlo viéndole a la cara al otro. Sigámosle pues a la casa y toquémosle la puerta y digámosle, ¿quieres ser mi amigo? Porque algo así es la práctica del Facebook. Algo así es la práctica del Instagram. Si lo pensamos en términos así, no tan metafóricos como permiten las redes sociales. No, sigámosle así como alguien en la calle a ver hasta dónde llega, le golpeamos la puerta. Va a ser terrorífico, va a ser horrible. Pero me parece que es una fantasía de poder que nos dan las redes sociales y por eso son tan exitosas. Porque nos permiten cosas que en el cotidiano no nos permitiríamos, pero que se nos cruza por la mente, ¿no? Tanta gente que no conocemos y de la que sabemos vida, pasión y muerte por lo que publica. Bueno, asumimos que sabemos, ¿no? Por lo que muestra. Sabemos lo que muestra. Eso estamos viendo, ¿no? Y el tema de los haters que trae el Fabricio, de los supuestos haters, odiadores, hasta las palabras cambian, sería amargados que joden. Hay una resignificación de la acción por una palabra impuesta. Sí, no, definitivamente. O sea, en las redes nos jugamos la vida que en la realidad no nos la jugaríamos, creo que ni fregando. Y eso hace que sea también un catalizador, si lo podemos, o por lo menos algo que permita sostener esa hostilidad, ¿no? La gente al nivel que protestaba antes ya no lo hace en las calles, está en las redes, está en Twitter. Y que eso ha habilitado también a exponer un montón de cosas y a ser más críticos ante otras, pero que no es lo mismo que estar enfrente a un conflicto. Por eso es que uno de los mayores enemigos de los conflictos amistosos, familiares, de pareja es el WhatsApp. No se pelea por WhatsApp, ya les hemos dicho. Porque te permite decir muchas cosas, porque no le estás viendo al otro. No ves su gestualidad, no ves su mirada, no escuchas su voz. Bueno, ya si te pones así como el intercambio de los voice, de las notas de voz, pues ahí puede ser. Pero se deshumaniza mucho eso. Por eso las conversaciones importantes se tienen en persona, al menos. Pero la cultura del haterismo es interesante porque es como, ¿cómo decirlo? Lo que yo he podido ver, no sé si ustedes lo compartan, me parece que es así como muy pasional y hay gente a la que le gusta tener haters, a la que le gusta dar que decir, es lo que yo les decía. El problema no es cuando hablan mal, el problema no es cuando hablan bien, el problema es cuando no hablan, ¿no? Como los memes que tratan de ser contracultura y que tratan de ser transgresivos y cosas así, que algunos sostienen el discurso hegemónico, otros no y cosas así. Pero, ¿qué pasa? El problema no es cuando alguien se enoja, ni siquiera te molesta que alguien se enoje, hasta le respondes y le sigues respondiendo y hay como todo un debate político, público, porque generalmente nadie te putea en privado. O sea, quien no está de acuerdo no lo dice como internamente, como, ¿sabes qué? Esto que yo vi, no estoy de acuerdo con esto que acabo de ver que publicaste, porque no me parece esto. No, es en comentarios, es en público, todos tienen que ver ese espectáculo.
Por eso es tan rentable el Facebook. Por eso volvimos millonarios a Mark Zuckerberg. Porque no es así. O sea, tienen que verlo. Tenemos que armar tienen que vernos, la mirada del otro. ¿Quién gana? Y que la mirada del otro decida. Y a veces se da hasta una cacería de brujas. Sea incluso por defensa. Sea y puede ser que sea justificado también, ¿no? La crítica y demás. Pero la cuestión ahí es que justamente este anonimato nos permite decir un montón de cosas. No sé si para bien o para mal, insisto, porque muchas veces también hay como un movimiento interesante ahí. Y que el Internet nos demostró que todos somos una bola de chillones. Eso también, o sea, el Internet también nos demostró que somos una bola de lloronas y llorones. Y quejumbrosos y quejumbrosas, y que nos encanta quejarnos. Y qué bueno que hay un lugar donde nos podamos quejar y que muchas veces permite visibilizar también, a partir de una pequeña queja, a veces saltan un montón de cosas que son hasta denuncias sociales. Pero nos demostró eso. O sea, nos demostró porque alguna vez todos nos hemos sentido aludidos por un comentario. No sé si eso es bueno o malo también, no dejo como suelto, pero todos nos hemos sentido aludidos a algún comentario, algún mensaje, alguna directa, alguna indirecta, ¿no? Y que eso me parece un poco complejo, porque si el lenguaje y el lenguaje directo nos permite hilar algo con el otro, el lenguaje público de las redes sociales, que ya es un espacio público como la calle, no sé si existe la histeria colectiva. Ahorita que leí el comentario, no creo que exista. La histeria es una condición muy particular, estudiada en la era victoriana, que permite, da cabida a la teoría del inconsciente, caracterizada por la dificultad de poner en palabras lo que pasa y que el malestar se ubique en el cuerpo y por ciertas otras condiciones. No sé si existe la histeria colectiva. No sé, dejo como suelto pregunta y vayan a investigarlo para que me den el dato. Voy con los comentarios como tal. Y dice el Steve Andrew, bienvenido, un saludo y un abrazo muy especial. Hola, ¿qué tal a los tiempos? Y llegando tarde, saludos, un saludo muy especial. Fetch dice, y hoy nos estamos alargando, ya estamos en las 23 horas, generalmente hago una hora cuando estoy sola. Dice, el ataque de los que observaban también es una esperanza de reivindicación de un comportamiento pusilánime, pero en la mayoría de los casos eso se mantiene en la virtualidad. Ese es el punto, por eso es un catalizador de hostilidad, porque permite visibilizar ciertas cosas, pero en un plano que necesariamente tendría que pasar a la realidad objetiva, a los actos, como el tema yo he visto como espacios de violencia, en el sentido no de reproducir la violencia, sino de denuncia, que se traducen en denuncias y en presión social como tal, y en actos políticos muy importantes. Pero no todo pasa de ese plano. Y no todo pasa del lugar de la queja. La queja tiene que convertirse en algo más. Tiene que ser en algún punto una transformación. Si no, se queda en el lugar de la queja. Y la queja es un lugar inmovilizante. Si es que no, es como un primer punto de partida que tendría que irse más allá. ¿No? Que no tendría solo que quedarse en el lugar del like o del me enoja o del me entristece, porque no se convierte en acto, no se traduce en nada. ¿No? Se vuelve en un lugar de consumo. Si se queda en el lugar del like, se queda en el lugar del consumo, creo yo. Entonces sí, tendría que traducirse a veces algunos tipos de ataques, algunos tipos de cosas que se van ahí como produciendo, o debates, o desde el lugar del hater, que también el hater es como el lugar de la queja como tal, la personificación de la queja, me parece a mí. ¿No? Y que es alguien que X, Y o Z persona que canaliza toda esa energía en encontrarse en la mirada del otro, ¿no? Como tal. Hablando de la mirada del otro, ahorita justo pasa mi prima. Así que un saludo muy especial a mi prima, que me está viendo muy cerca. Que es muy particular también cuando estás grabando y alguien te queda viendo, porque si no es más bien así, si lo pensamos en términos, ya que estamos hablando del tema de la mirada y ya que le vi a mi prima, cuando estás grabando, yo suelo estar sola con mi perro. Y es así como una loca hablándole un cuadrado, bueno, un rectángulo del teléfono. Y cuando alguien te mira así como en vivo, tiene como un impacto distinto, hablando de la mirada, en tiempo real, como tal. Por ahí también el Fabricio dice, a veces sufrir es necesario para sentirse vivo, a veces que el otro
te recuerde que estás vivo, porque sufrimos generalmente por un otro, ¿no? O por la ausencia de un otro, o la hiperpresencia de un otro, o la presencia que no reconoce nuestro lugar como desearíamos que nos reconozca, como tal. Y que a veces eso pasa, por ejemplo, en la violencia. Esperamos que nos reconozca de forma más amigable y resulta que nunca te va a reconocer de forma más amigable, sino destructiva. Y ahí, a propósito, la pregunta de la destrucción del otro, que creo que por ahí también sí puede darse esa destrucción del otro. First dice, si te los topas frente a frente, más aún en un espacio cerrado, jamás van a repetir lo que dicen en sus posts. En la mayoría de casos me parece que no. Me parece que ahí es como este tema de, me parece que era Pelachini, el Andrés, el actor de Soltero sin Compromiso, se confronta y ahí se disculpa como tal. Es necesario tener como ciertas conversaciones importantes y en lugares importantes. Y cuando la gente te escucha, tienes una responsabilidad civil sobre lo que produces, pensaría yo. Pero, ¿qué pasa cuando confrontas al hater? ¿Alguna vez han confrontado a la hater, al hater? ¿Tienen haters? Yo no tengo haters, no me ha pasado, por suerte. Te digo gente, porque yo creo que el lugar del hater es este lugar medio apático en relación a lo que se produce. He tenido críticas de algún tipo, que está bien. De hecho, las críticas han permitido que el lugar crezca, que el lugar sea más interesante. De una sugerencia, de una observación, ha surgido hasta las recomendaciones de la noche. Entonces, no me ha pasado, pero ustedes tienen haters. Ahí cuéntenme qué ha pasado, si tienen haters, si quieren compartir, me parece interesante eso. Llegué al tema de la histeria colectiva. No sé si existe la histeria colectiva. Yo creo que no. Yo creo que ese es el movimiento de masas. Lean Psicología de la Masa y Análisis del Yo, cuando desaparece la individuación y empiezas a seguir a la masa, que nos pasa a todos. Van a un partido de fútbol, todo el mundo gritando, a veces no saben ni por qué están gritando, pero están gritando. Y te dejas llevar así. Vas a un concierto de rock, estás bailando mosh, eso es dejarte llevar por la masa. A todos nos ha pasado, así funciona. Hay que movilizar. Por ahí el Steve Andrew dice, me encanta ese tema, qué bueno que les encante el tema. Y ahora los políticos lo usan para la manipulación de la opinión pública. ¿Qué cosa? Las redes sociales, la tecnología. O sea, es que realmente no lo usan. Realmente el mejor invento fue las redes sociales como tal. Porque es una autogestión, ni siquiera tienen que desgastarse, solo basta que produzcan un meme y estamos ahí. Estamos ahí movilizándonos. Ni siquiera tienen que manipular, ni siquiera hay una persona detrás de las redes sociales, es un algoritmo como tal. Entonces, ya ni siquiera estamos hablando de políticos que lo usan para manipular la opinión pública. A veces somos nosotros mismos respondiendo a la hegemonía y eso también debemos tener como muy claro, ¿no? Si la mirada del otro está ahí y nos estamos jugando a la mirada del otro y estamos publicando un montón de cosas, sostenemos también lugares. No, ya ni siquiera es necesario ese uso. Los consumidores lo hacemos solos. Por eso es que la idea de las redes sociales es tan rentables. Volvemos millonarios de un montón de personas. Pero sí hay algo de eso también. Y siempre lo hubo. O sea, lo hubo a través de la música, lo hubo a través del Capitán América, lo hubo a través de Popeye, lo hubo a través de todas las consignas, de insignias, producciones, referentes culturales que se utilizan para el poder. El arte también es uno de los recursos del poder, la fotografía como tal, las fotos de la ex-URSS donde se borran personajes, incluso aquí en el Ecuador, ¿no? Con las fotos de este fotógrafo donde se borraban las personas de comunidades indígenas de las fotografías, o la gente de los espacios populares, mercados y cuestiones así, y se hacía como una limpieza a través de tinta. Entonces, siempre hubo eso, siempre hubo y siempre va a seguir habiendo, porque las relaciones de poder, al igual que las expresiones culturales, se adaptan a un tiempo y espacio específicos, no desaparecen. Pero continuando con lo que dice Fresh, dice, o le asignas a quién se debería arder con un comentario. También, o sea, que somos masa, ¿no? Y en las redes sociales el masificarse es como más, pasa más. Porque en medio de todo, en medio de la relación con el otro y que siempre le estamos valorando al otro a través de un like, dislike y demás cosas, creo que hay que tratar de ser críticos, creo que también hay que cachar, hay que ir pensando por qué algo no nos parece en redes sociales. Que es muy válido que no te parezca algo, que hay muchas cosas en las que uno está en desacuerdo. O
Si, por ejemplo, que se den temas de violencia, que la noticia no sea objetiva y que te pongan el video de cómo se cayó esa persona y cómo se hizo pedazos en el piso, que es una reproducción del extra. Le criticamos tanto al extra, pero en realidad consumimos un montón de cosas de ese estilo, ¿no? La cultura es snuff, porque eso también, si nosotros somos los otros y lo que se publica es eso, es porque nosotros lo estamos consumiendo. Estamos reconociendo la existencia de eso a través del like y hasta a través del me enoja y a través de la persecución también estamos reconociéndole de alguna manera, ¿no? Y que a veces persecución, no sé si justificada, no sé si necesaria, en temas de violencia ha permitido como generar algún tipo de movimiento que antes no se daba. No digo que siempre sea así, no digo que todos los casos tendría que serlo, pero se da también, necesario para visibilizar, pero sí, también hay una cacería de brujas y uno puede ser uno de los perseguidores. Entonces uno puede ser parte de la masa que persigue, eso también. Y habrá que ver por qué nos molesta lo que nos molesta. Yo a veces leo unas cosas terribles y he hecho catarsis. He sido ese otro que persigue también, sobre todo en temas de violencia. Pero también hay que ir como pensando por qué nos molesta lo que nos molesta. Veamos qué dice el querido itinerario. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos y son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo. Básicamente la noción de alteridad. Y está inspirando el tema de los otros, por lo visto. Los otros que me dan plena existencia, yo no soy, no hay yo, siempre somos nosotros. La vida es otra, siempre allá, más lejos, fuera de ti, de mí, siempre horizonte, vida que nos desvive y enajena. Somos a partir de los otros. El Steve Andrews dice, ahora los políticos pagan acotando ese tema. Ya pasó aquí un expresidente que ya saben pagaba 59 centavos por comentario por defender en redes. Eso se llama what about, malísima para el inglés, what about ISM o about sin. No, creo que lo leí muy mal, pero bueno, consúltelo, 50 centavos. Debe haber, pero en realidad no, yo creo que no es necesaria tanta gestión. O sea, yo creo que nosotros, animales hostiles y de lenguaje, ahí es el ring, el gran ring, y nos gusta el público. Por eso lo hacemos de forma pública. Por eso existe Twitter, no como tal. Aguante el mosh, dice First, de gana me haces acuerdo cuando éramos felices y no sabíamos cuando sí sabíamos. Bueno, sí sabíamos, ojalá vuelvan los conciertos antes de fiestas de Quito. Veamos, porque yo recién leí un estudio, no sé si esta es una buena o una mala noticia, pero recién leí un estudio porque básicamente esto de la vacunación todavía está en fase experimental. No en sí el proceso de la vacuna como tal, sino el tiempo que va a durar, que va a poder mantenernos como con las defensas frente al virus. Y en 6 meses, en teoría, se va a ir reduciendo. En 6 meses a partir de la segunda dosis. Entonces, creo que hay que empezar a contar desde la segunda dosis y seguirnos cuidando, ¿no? Moshen en grupos pequeños, no sé si esto sea posible. El reconocimiento del otro ahora depende de nuestra sobrevivencia, porque ¿qué pasó también con el otro? Con el otro que no solo es hostil, ahora nos puede contagiar y hasta nos puede matar con esto de la pandemia. Pues Moshen en grupos pequeños. Solo esa es una de las primeras recomendaciones de la noche. Steve Andrews dice, en Twitter, a un expresidente eliminaron el 48% de sus seguidores porque eran cuentas falsas que creaban odio o hate. Y no es nuevo, eso pasa en Rusia. Como digo, se llama What's About ISM. Yo no quería referirme a la idea de que no pasa, lo de los bots, lo de comprar gente para que comente o no. Hay esta película de Polonia que me parece como muy, muy esclarecedora, que habla de un chico en una empresa de haters, que eso también sube popularidad, o sea, eso genera polémica y te hace ver como tal, ¿no? Desde tiempos inmemorables, incluso la prensa buscaba, si han leído como la historia de esta chica que salía en una serie, no me acuerdo el nombre de la serie, pero era una familia y llega esta chica, les adoptan a 2 chicos, creo, que era una actriz súper famosa y que en algún punto le invitan a un programa para que haga el programa y le despidieron porque no era polémica. La polémica vende, nos encanta la polémica como humanidad, como tal. Pero a lo que me refería no es que no dudo que eso no pase,
pero creo que es más simple de lo que parece. Porque el comportamiento del consumidor a partir del algoritmo que te bota cosas semejantes. Y yo me pregunto un montón de cosas a partir de eso también, pero no dudo que eso pase, sino que creo que ahora es más simple. No creo que como consumidores tampoco seamos muy complejos. Parte de eso, pero se junta un montón de gente en la realidad, no en la realidad, pero desde sus versiones virtuales y lo sigue reproduciendo. No creo que solo sean haters. Alguien se va a juntar a esa masa. Así sea inicialmente una masa creada. A eso me refería. Somos más simples de lo que pensamos. Un expresidente ecuatoriano, y en China es peor, ellos son directos, hablas mal del gobierno en redes y la policía en minutos va a tu casa y te encarcelan, multan y te bajan puntos. Y a mí me pueden bajar el video. Puede pasar, si la mirada de los otros también. Y pasa, pero también no somos tan complejos. Basta crear una fantasía para que creamos en ella. Hay experimentos, de hecho hay un montón de noticias falsas, como el de las arañas, cuántas arañas se meten en tu boca de un ser humano se come mientras duerme, eso es falso. Y fue un experimento que se hizo para saber cómo el nivel de viralidad y cómo creemos en las redes sociales y en cuán compartido tiene que estar una información para que pensamos que sea verdad. Entonces sí hay como muchas cosas, pero a lo que me refiero es que al final, tarde o temprano, alguien cae también en eso. Al menos de una persona, y no creo que solo sea una persona. Y nosotros también publicamos, producimos, hacemos, compartimos. ¿Cuántos memes comparten al día? ¿Cuántos memes comparten a la semana? Entonces, sí, algo de eso, sí, no es para nada mentira, pero... Y también pasa eso, pero también nosotros hacemos mucho del trabajo sucio de un montón de gente. Reproducimos todo el tiempo, garantizamos su existencia, hablamos de estos temas y demás. Me he alargado con esto, con los comentarios de la noche, ya son 11:27. Tengo como también para agregar el tema de la vida social, volviendo un poco al esquema que había tenido como articulado, el pensar que implica integrarnos a la sociedad de los otros humanos, ¿no? La vida en sociedad restringe el apetito inmoderado de los seres humanos y les impone el aprendizaje de la reciprocidad. En principio somos un todo narcisista, que hacen, ¿no? Los niños son conocidos por su picardía porque justamente rompen con el esquema de la sociedad en la medida en que el ejercicio del aprendizaje se va integrando y les vamos integrando a la cultura, ya vamos diciendo como, no, mijito, no le saque la lengua a la tía. No, mijito, no diga eso, porque el no mentirás tampoco es del todo cierto. No mentirás excepto en ciertas ocasiones donde lo público tenga que restringirte, porque no puedes decir todo lo que piensas, sino que hay cosas que no necesariamente van a ser amigables con el ambiente, que no se deben decir. Yo una vez leía un texto, es de ecuatoriano, sobre la corrupción, sobre la corruptibilidad y la corrupción, de una psicoanalista que se llama Iris Sánchez. Entonces ella decía, cuando nos están enseñando a ser personas, porque nos enseñan a ser personas, al final también nos enseñan como ciertas normas. Entonces tú vas donde la abuelita y te sientas a comer. Y la abuelita te pregunta qué tal estuvo y a ti te enseñaron a no mentir, entonces tú le dices estuvo horrible y se causa un montón de polémica porque a la abuelita no se le debe decir que estuvo horrible la comida. Entonces ahí aprendes que hay ciertas paradojas y que las normas son como muy particulares y tienen una vivencia muy particular y es no mentirás hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Por ahí el Steve Andrews dice, hay un documental por si acaso les interesa, del Deutsche Welle, de Alemania, el Deutsche Welle, de YouTube, muy bueno, y nos puedes mandar. Igual que hay que pensar que esos documentales se producen desde un lugar. First dice, Simón, mandan esas noticias falsas para marcar objetivos donde pueda ser más fácil aplicar ingeniería social para estafas y phishing. ¿Qué es el phishing? Cuéntanos en los comentarios qué es el phishing. Pero sí, o sea, van midiendo, son estudios de marketing, son estudios incluso para entender el impacto de ciertas cosas, para saber cómo narrar ciertas noticias. Están evaluando muchas cosas a partir de las formas de consumo, de los contadores de clics y demás, de los números de compartido, todas esas cosas que los programas pueden actualmente como poner en juego. Volviendo al tema de la ley y la vida social, y todo esto que también pasa con los otros y la vida social, que nos podemos ir de largo, justamente integrarse a la cultura es también renunciar a que no somos del todo, que no nos podemos imponer como nos dé la gana. Aquí hay una ley que organiza los vínculos y que organiza la propiedad privada también, ¿no? Que es lo que más o menos establece
que va a ser básicamente originaria va a haber una ley que funda la cultura, que es la ley de la prohibición del incesto, que organiza los intercambios sexuales y de la cual van a derivar un montón de leyes. Esa va a ser la ley primordial y luego vamos a tener muchas más leyes, ¿no? Y ahí va a haber un mito que va a usar Freud y que van a usar muchos teóricos, no es del mismo, pero se resume de la siguiente manera, que es el mito de tótem y tabú. No sé si han escuchado el mito de tótem y tabú, que dice que en inicio las culturas, no sé si plantearlas como aborígenes, sí, aborígenes, tenderían a vivir con un mandamás, por así decirlo, un padre primordial que manda sobre todos, que puede matar a todos, que se las puede comer a todos y que puede tener intercambios sexuales con todas las personas, hijas, sobrinas, primas, hermanas y demás. Pero que es tan aniquilante que mata, que ahoga, que destruye, que se impone, que no garantiza los intercambios sociales, sino que se vuelve peligroso. Ya voy a esa pregunta que me parece muy buena y que es así como incluso nos remite el tema del lenguaje inclusivo. Pero volviendo al tema de tótem y tabú, en teoría, en algún punto, sus hijos, los hijos de este padre primordial, sus descendientes, quienes conviven ya en esta sociedad, asesinan al padre primordial, porque ya no pueden con ese nivel de violencia de sobrevivencia, que te pone en el lugar de la sobrevivencia. Y a partir de eso, su asesinato se convierte en un lugar vacío que no se tiene que llenar, porque es ese lugar de lo absoluto, de yo hago lo que me dé la gana, el lugar vacío de la ley, que pasa a reemplazar a este padre primordial como este espacio vacío que organiza, como este espacio vacío que dice, no puedes matar a todo el mundo, no puedes reproducirte con todo el mundo, es tu hija, o es tu hermana, es tu prima, no puede pasar eso. Y que es también complejo cuando uno habla de temas como el tema del abuso sexual en el país. Pero que en teoría originalmente eso sería como la fundación de la cultura, para protegernos de los otros, que también pueden ser muy amenazantes. Entonces, a partir de eso, va a decir que la ley es válida en tanto se mantiene como un lugar vacío y su soporte es posible mediante una representación que evitaría la repetición de la violencia de unos sobre todos, que era lo que pasaba en teoría con el padre primordial. La función de la ley sería un operador estructurante que organiza los vínculos de la propiedad privada, como decía. Botkin define a la ley de la siguiente manera. Botkin es un psicoanalista, si no me equivoco, chileno. La ley puede definirse como un sistema que sanciona por la negativa aquello que es transgresión, porque si no hay ley no hay transgresión, y por cuyo cumplimiento ofrece la promesa de vivir dentro de los límites en la cual tiene validez y por cuyo incumplimiento sanciona con el castigo de la exclusión, ¿no? Entonces las leyes nos permiten la convivencia y la sobrevivencia en teoría, ¿no? ¿Qué pasa cuando una sociedad no garantiza eso aunque cumpla sus leyes? Se pone en tela de duda, ¿no? Ahora, hay una última cuestión que les voy a explicar antes de volver a los comentarios para no desviarme tanto como ya me desvié. Y son las relaciones de poder. Sin el otro no hay relaciones de poder. No tenemos poder ni tenemos sumisión sin el otro. Y o asimetría más que sumisión, porque no todas las relaciones de poder derivan en eso, ¿no? Cuando estás con un guagua hay una relación de poder en la cual tú le enseñas ciertas cosas o le enseñas a hablar antes de que tenga como su autonomía. Entonces hay una relación de poder que es inevitable. En ese sentido, el poder no tiene sentido si no hay el otro. Ahora voy a ver sus comentarios. Cris Santa Cruz decía, negamos a la otra si solo hablamos del otro, que es el debate en el lenguaje, no le estamos nominando a la alteridad como tal. Y en teoría, si no lo nominamos, no existe. En teoría es cierto. Tendría que hablar de la otra, de los otros, de las otras y demás. Y por eso se crea como este lugar del lenguaje inclusivo del otro, para reconocer esas identidades que no están como nominadas y por ende no existen. Todo lo que no se nombra no existe. No tiene lugar, no tiene cabida. Está excluido como tal. No pretendo negarlo, lo hice como pedagógicamente, pero en teoría sí. Entonces voy a decir las otras y los otros. Pero sí, en teoría sí. Si no lo nombras, no existe. Pero voy a intentar ahora usar el tema de los otros o de la alteridad. Voy a mencionar ahora la alteridad.
de forma pedagógica. Me gustan esas preguntas. Steve Andrew dice, uy, eso es bueno, el phishing y la ingeniería social es otro nivel. Hay una serie muy buena llamada Miénteme si puedes. Recomendaciones de la noche, yo creo que hay un montón. El documental, si puedes mandar el título por interno, te lo agradecería un montón. O si ya lo tienes, pues de una. Y les voy a dejar estas series que está diciendo Steve Andrew en las recomendaciones de la noche. Miénteme si puedes. Y de ahí dice otra de phishing llamada Ningún sistema es seguro. Y que de hecho no, porque la red informática es una puerta hacia el mundo, básicamente. Es como la calle, es como un espacio público. Y tu información también tiene algún tipo de los demás, es una puerta que hables como tal. Entonces, por eso, el otro viene a ser un hecho inevitable, tiene que ser, o termina existiendo también a partir de un intercambio de lenguaje, de la integración del lenguaje, y nos vuelve inmersos a relaciones de poder. Pero ¿qué pasa con la ruptura de lo social? ¿Qué pasa cuando no hay normas o las normas no se siguen al 100%? ¿Qué pasa cuando se acata pero no se cumple? ¿Qué pasa cuando hay lo que tal vez entenderíamos desde nuestro particular Ecuador como viveza criolla? ¿Qué pasa con la ruptura de lo social, parcial o total? ¿Qué implica transgredir la cultura? ¿Qué implica transgredirle al otro? Transgreder al otro. Estoy como perdida con el verbo transgredir, perdón. Pero ¿qué pasa con eso? No, el exilio y sus representaciones, como tal, si rompes la normatividad, si no eres semejante a la cultura a la que perteneces, estás condenado al exilio. Antes del exilio era botarte de la frontera, suerte en tu vida, no hay la garantía del cuidado de la cultura. Ahora es la cárcel, el psiquiátrico, todos los lugares donde se nos puede etiquetar como no aptos para la vida social, para la vida pública, como tal. Y sin embargo, hay algo de nosotros que rompe con eso. Hay algo de nosotros que a veces impone. Hay un componente hostil también en esa lógica, ¿no? Hay que pensar que integrarse a la cultura es organizar nuestra animalidad, nuestro salvajismo, si le queremos poner. ¿Qué implica organizar a quién puedes matar o a quién no puedes matar y con quién te puedes o no reproducir? Que es la ley de la prohibición del incesto y el canibalismo o el asesinato. ¿Qué implica la ruptura de lo social? Justamente romper con todos estos esquemas, con toda la normatividad. No mentirás, no golpearás, no vas a matar al otro, no vas a violar. La ruptura de los pactos simbólicos, ¿no? Llegar a un contrato y que ese contrato se rompa. Decir que llego a las 3 y llegar a las 4, la hora ecuatoriana. Que es, el tiempo no es algo real, pero es algo que organiza. El tiempo es algo que organiza, que creamos y que permite un pacto. Llegamos a las 10, estamos a las 10 y está bien. Hay algo que en el psicoanálisis se llama el rasgo perverso. ¿Qué implica el rasgo perverso? Si nosotros en algún momento conocimos la omnipotencia de ser un bebé, llorar y que nos atiendan, conocimos el narcisismo de las pequeñas y grandes cosas y conocimos nuestro reconocimiento como seres hermosos y primordiales cuando somos bebés, hay algo de nosotros que tiende a retornar o a rescatar algo de eso. Cuando pensamos que tenemos la razón, cuando nos imponemos nuestra voluntad, se impone la voluntad a través de la violencia como tal, se da la ruptura del lazo social, porque no es posible el intercambio. Aunque ya decía al inicio, ponía en cuestionamiento, no es posible hilar nada, no es posible construir nada, no es posible comunicarse, no es posible hablar, no es posible, porque el ejercicio de la comunicación no es solo un ejercicio de emisión y recepción, sino en el cual se ponga también en cuestionamiento lo que se dice. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Que se pueda dar una fluidez en el lenguaje. Cuando hay una ruptura de lo social, no hay esa fluidez. Solo hay una imposición, hay una dominación. El otro es una cosa. Pero yo tengo una pregunta como tal y que tiene que ver con los vínculos y que me la había planteado, ¿no? En muchos momentos y que les he planteado algunas veces en el programa. Vivimos en un modelo de desconfianza. El Ecuador es un modelo en el que prima la desconfianza. Usamos dichos como duda hasta de tu propia sombra, son cotidianos. ¿Cómo se hila, cómo se conecta con el otro? ¿Qué lugar tiene el otro cuando prima un modelo de desconfianza? ¿No? Va a haber un autor que trate de resumir de la siguiente manera, que se llama Lynn Hirschkind, que tiene un
texto que se llama Acato pero no cumple en la cultura ecuatoriana, que va a decir lo siguiente. El modelo de desconfianza, tolerancia y egoísmo se convierte en un factor determinante de los vínculos con la autoridad, los otros y el mundo. Las promesas y los contratos no se cumplen a totalidad y la justicia es vulnerable. La población crea recursos y conductas dentro de esta dialéctica. Perdonar, aguantar, amenazar, descontar, presionar a través de terceros a una persona o reclamar y seguir insistiendo hasta conseguir el objetivo, no aceptar un no por respuesta como tal, porque nuestros propósitos y nuestros intereses están sobre todas las cosas, incluyendo sobre la ley. Porque no puedo confiar en nadie, necesito garantizar mi propia subsistencia. Si decimos que la promesa de la cultura, que es algo en lo que siempre hago hincapié, porque creo que tiene que ver mucho con esto, el hecho de que nos impongamos, te garantiza la convivencia y la sobrevivencia, pero resulta que la cultura no garantiza eso. Necesito ponerme en modo ataque y modo defensa para sobrevivir. Es un acto de sobrevivencia estar sobre todas las cosas y justificar también ciertas cosas y tratar de salvar algo de lo que mi semejante en su reconocimiento también me salva. Voy a salvar a mis semejantes. Y a veces mis semejantes están sobre la ley. Entonces el profe o la profe le cachaba a tu compañero copiando y copiaba y le quitaba el examen y le hablaba y aparece todo el curso diciendo, no, profe, no sea malo. Pero rompió la ley, pues. O sea, la norma, y más que la ley, la norma, no la ley, porque la ley implica otras cuestiones, pero rompió la norma. La norma del curso era no copiar y resulta que medio curso copiando. Copiando. Y se justificaba, tenía que pasar, o sea, al final lo que importaba era cumplir con lo que tenías que cumplir. ¿No? Y profe, no sea malito, no le mande a consejo académico por haber copiado. Y nos burlamos porque sacaron por ahí algún político una tesis del Rincón del Vago, pero es la condición de semejanza que no queremos aceptar como tal, que el proceso y demás, pero entonces hay ciertos actos que están prohibidos y son justificados por nuestra emocionalidad incluso. Ya, y perdonamos, o sea, hay que perdonar y usted tiene que perdonar. Y perdonar es importante y perdonar nos hará libres. Hay que perdonar la ruptura de la ley. Quizás empatía, dice el estivo acolite. ¿Qué acolite o qué empatía? Rompieron la norma. Pero justificamos y así pensamos. Somos bien sentimentales para la validación de la normatividad y de la ley, para la organización de la cultura. La validez de los actos moralmente cuestionables requiere una constante justificación. El individuo se esfuerza por exponer sus argumentos, que generalmente recaen sobre una responsabilidad externa o apelan a la compasión o emotividad, que es lo que acabamos de ver. Otros sí dicen póngale 0 por copión. Pasará, pero generalmente cuando alguien dice eso es porque no le reconocen como semejante. No es parte de la manada o del grupo. Si dices póngale 0 por copión es porque no te cae bien como tal. Ni siquiera deja, al que no se le reconoce como parte de la manada, sobre todo en una unidad educativa o de estudios en general, que es donde nos recuerda que la masa es importante, porque aunque desencajemos algo de nosotros, nos empuja a sobrevivir ahí también, pues a ser parte de la cultura, porque nos garantiza la sobrevivencia, insisto. Así es como terminamos en una masa también. Pero porque hay una sensación de seguridad, así sea falsa en todas esas situaciones. A veces verdadera, a veces falsa. Pero en esta idea de a quién le dices póngale 0, a quién no reconoces como tu semejante, a quién no reconoces como parte de tu cultura, a quien no quieres proteger porque no es como tú y no te llevas bien, pues. A ese es al que le dices póngale 0. Es una cuestión afectiva la que está regulando los vínculos sociales y que está haciendo válida la norma. No es una cuestión real, no es una cuestión, es afectiva. Entonces, justamente la viveza se convierte en un territorio común y desclasado donde nadie tiene injerencia, a menos que el sujeto se inmiscuya en el terreno de los demás. Domina un mandamiento dentro de esta cultura de desconfianza: vivir y dejar vivir. Solo, única y exclusivamente si se meten conmigo y no me dejan en paz, tengo que responder y me afecta directamente. Si no, validamos incluso a violaciones de derechos humanos. Y pasa, y hay que reconocerlo. Y justificamos y decimos, no, pero ya perdónale la infidelidad. ¿Cómo vas a pensar así? Dentro de ese contrato de pareja como tal, se equivocó, pero no lo va a volver a hacer. Perdónale.
Perdónale a tu tío que te abusó sexualmente, perdónale a tu esposa que te pegó, a tu esposo que te pegó. No, pero ya no lo va a volver a hacer. Y resulta que esta lo vuelve a hacer. Entonces, para mí, esto que lo vivimos como una forma de corrupción tiene que ver mucho con la forma en la que hacemos vínculo con los otros, que es justamente el tema que nos atraviesa y que decidí traer porque está detrás de un montón, está detrás de lo que sale cuando hablamos de sufrimiento, está detrás de lo que sale, y vuelvo a recalcar lo que decíamos al inicio, cuando hablábamos de ruptura, está detrás de lo que sale cuando hablamos del amor. Cuando pregunto los temas que les gustaría abordar y me dicen cómo conquistar a alguien, la pregunta, lo que está implícito ahí es del otro, pues. ¿Cómo acercarme al otro? ¿Cómo hablar con el otro? ¿Cómo conseguir trabajo? ¿Cómo convencerle al otro de que sirva para el puesto que está poniendo en juego? Siempre está ahí el otro. Siempre la pregunta es por el otro. Pero ¿cómo resolvemos el enigma del otro o de la otra o de la alteridad? A propósito de la muy válida observación que hizo Chris. ¿Cómo resolvemos el enigma de la alteridad dentro de este contexto? En el que no hay confianza, en el que no sostenemos vínculos, en el que es muy difícil confiar en el otro, en la alteridad. Es muy difícil acercarse, es muy difícil hablar. Casi no hablamos, asumimos. Y luego imponemos y lanzamos, pero hablar como tal, así como yo siento esto y se me dificulta esto y quisiera saber qué piensas de esto que me está girando alrededor de la cabeza. ¿Me causa celos tal persona o me incomoda esta situación? O no sé qué está pasando con esto. Es muy difícil porque no confiamos, porque no se cumplen. Cosas como llegar a tiempo, voy a sonar a profesora de escuela, pero cosas como llegar a tiempo generan vínculos y confianza o desconfianza como tal, ¿no? Cosas como no ir a una cita y no avisar que no vas a ir, genera desconfianza, no se sostiene la palabra. La palabra también es un acto y nos olvidamos de eso. La palabra es eso que nos permite acceder al otro y que al otro le permite acceder a mí. Y los contratos que hacemos nos permiten sostener algo de esa relación en la medida en que es posible. Y es muy difícil. Es muy difícil porque si somos como muy honestos en ese ejercicio, todos hemos caído en esa posibilidad. Todos hemos caído. Y no es una cuestión moral. Es una cuestión de sostener esto que organiza, que es la norma, que es lo simbólico, que es el lenguaje, que la palabra tenga valor, porque nos olvidamos que la palabra también es acto. Porque hablar en sí es un verbo. Todo verbo es un acto. Entonces, como tal, sí nos hace pensar en nuestros vínculos más íntimos, ¿no? Los amistosos, los amorosos, los laborales, el sentido de comunidad como tal, el sentido de los vínculos, bueno, ya dije vínculos, pero de cómo nos integramos, ¿no? Cómo construimos familias, cómo nos relacionamos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros abuelos, con nuestras tías, tíos, abuelas, hijas. Entonces, en ese sentido, para mí eso que pensamos que es un problema de la corrupción política, de todos personajes teatrales, referencias publicitarias y demás, es un problema individual también. Y no sé si un problema, pero un modus vivendi que lo tenemos muy asumido y que deriva en muchas dificultades. No crean que no hay rasgo de perversión en otras culturas. Lo que dice la teoría, y eso lo van a ver, incluso si es que más allá de leerlo o cualquier cosa, videos, noticias y demás, en todo lado hay corruptibilidad, en todo lado hay rasgo de perversión, en todo lado se desmiente la ley. Lo que es contextual, o sea, lo que pasa ahí es que depende mucho de cómo se configura una sociedad para que eso se adapte a esa sociedad. Eso tiene que ver mucho con el lenguaje. O sea, aquí tenemos como muy claro, incluso el lenguaje no verbal. A veces uno va caminando y piensa que peca de paranoica, paranoico, y dices así como, creo que me va a robar. Por una forma muy particular en la que esa persona se ve y te ve y se dirige a ti, porque tiende a ser como más tenso su caminar. No sé si han visto así como, generalmente las personas van como relajadas y caminando rápido y con prisa, pero hay como una tensión particular y una tensión en el cuerpo, generalmente en los hombros, es así, esa tensión, cuando te van a robar. Mucha atención le he prestado a esto. Y es como, es como una mirada
como sigilosa y demás. Ni siquiera responde en la estética, es una tensión que hay aquí, así que ya de por sí te comunica kilómetros que te quieren meter un puñete, porque es como un lenguaje corporal como muy amenazante. Esta cuestión que dice Steve Andrew, ¿no? Porque esa es la relación que tenemos con el otro, desde la duda. Si te pide la hora, te vas a robar de seguro. Y el asunto es que a veces sí te piden la hora. Yo a veces sí he pedido la hora y la gente se asusta y uno también se asusta. Pero en tiempos de COVID, porque o te roba o te contagia. Tienes como esa idea. Por ahí aparece Fergo Black, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial. Llegas a los últimos minutos, dice, voy llegando, ¿de qué hablan? Llegas a los últimos minutos de quiénes son los otros, quiénes son las otras, la alteridad a propósito de una observación que nos hicieron. ¿Y quiénes son al final del día? Todos los que nos rodean, con los que procuramos algún tipo de intercambio y que son más preguntas que respuestas, ¿sí? La razón por la que nuestra mente colapsa. En este último apartado trataba de trabajar cómo los vínculos se van a establecer con estos otros a partir de una cultura de desconfianza como es la nuestra, la ecuatoriana, ¿no? Pero que también en otras culturas hay algo de eso que rompe. En todo lado hay, donde les digan, no, ahí funciona perfecto, qué bonito es, no. Lean la forma más caricaturesca de la ruptura de la ley, que son los asesinos seriales. Todos los países tuvieron al menos un asesino serial en su vida, o un mito sobre un asesinato, lamentablemente, porque hay algo de la ruptura de la ley que siempre va a estar ahí. Finalmente tenía como algunas conclusiones en mi cabeza que quería compartirles a propósito de quiénes son los otros y qué podemos hacer para acercarnos a ellos sin que sean tan amenazantes. Ha sido como muy interesante, me encantó sus participaciones, me han dejado pensando más de lo que ya estaba pensando, así que me voy yo con más preguntas que respuestas, pero es un poco lo que puedo compartir desde mi experiencia, desde mi lugar y desde mi lectura. Y es que sí, la alteridad, los otros, las otras, es un espacio que no tiene garantías, sino posibilidades. La única forma de en algo comprobar esas posibilidades es acercarnos a la alteridad, a esos otras. De alguna manera, ¿no? De alguna manera sutil, sabiendo que al inicio todo otro es de extranjero. Toda alteridad es de extranjera, toda otra es de extranjera. Fergo Black dice, changos, me lo perdí, queda guardado. Pueden verlo. Pueden ver la repetición. En la repetición está el gusto. Ya lo saben. Pueden verlo. Igual hay un montón de preguntas y demás maravillosas que definitivamente a mí me van a dejar algunas horas sin dormir todavía. Bueno, aparte de eso, es a través del lenguaje que podemos en algo acercarnos. Y es a través del lenguaje que podemos en algo darnos a conocer e interpretar a los demás, a las demás personas. Es a través del lenguaje que podemos en algo tejer un vínculo, porque al final un vínculo se construye, se hila, y el tejido es algo que va armando en la posteridad, que va armando desde distintas posiciones, ¿no? Esa es la manera en la que podemos hacer frente a toda la dominación de la desconfianza dentro de nuestra cultura. Hacer vínculo es un acto revolucionario cuando estás en una cultura de desconfianza. Poder confiar y ser confiable es un acto revolucionario, porque es difícil, porque la violencia, la falta de garantías de la subsistencia, el estado de desamparo que se prolonga, cuando no puedes adquirir un servicio de salud, cuando no tienes servicios básicos, cuando no tienes las garantías de nada, cuando no tienes las garantías de que el otro no te va a matar. Es muy difícil. Es muy difícil hacer cultura en un lugar así. Cuando bajan el tema de la educación, ¿no? Ahora que estamos a propósito de las noticias, cuando se baja los porcentajes y que, bueno, en fin, no me quiero como alargar mucho en eso, pero cuando no se garantiza el derecho a la educación, un derecho igualitario, que exista la opción de la educación y que la gente lo pueda tomar. Cuando no hay esas garantías que en teoría tienen la promesa de que puedas sobrevivir y que tengas más opciones, ¿no? ¿Cómo hacemos cultura ahí? ¿Cómo nos integramos? ¿Qué garantías hay? ¿Cómo cada paso que damos
en relación a poder hilar, tejer, intercambiar algo con el otro, con la alteridad, desde esta confianza que es tan difícil, es un acto revolucionario. Por eso el lenguaje, ya saben, a mí me encanta esta frase, es un acto revolucionario. Lo que dice Steve Andrew, no se quitó las becas por si está en el último post de la presidencia. Habrá que informarse más y por eso no quiero como emitir un juicio de valor muy profundo como tal, porque solo tengo entendido que se redujo el presupuesto y que las medidas las tomaron otros, tengo entendido. Pero al final, por eso no quiero emitir un juicio de valor profundo porque no tengo la información necesaria como para hacer, porque al final también hay que hacer lo que uno dice, ser más crítica en una respuesta que pueda dar a nivel general. Pero bueno, ahí es bueno y compartan el último post también para irnos informando en general. Infórmense también de lo que pasa en la cultura y la actualidad, porque aunque a veces uno se quiera desconectar, es justo y necesario para hacer cultura. Así que eso es todo lo que puedo decir esta noche. Hoy si nos mandamos las 2 horas, creo que nunca en la vida me había mandado 2 horas yo sola. Un gusto tenerles en el espacio de Noctámbulos. Por ahí dice Steve Andrew, no se redujo, se aumentó el presupuesto, pero se distribuyó diferente nada más. Buena información como para volverla a leer. En todo caso, muchas gracias por la corrección. Miranda Caos, bienvenido, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Dice, tus reflexiones son geniales, gracias por tu espacio. Para que sepan de dónde vienen mis reflexiones, les tengo las recomendaciones de la noche y te agradezco por tus palabras. Y hay que informarse de lo que dice entonces Steve Andrew. Pásame para dejar en las recomendaciones de la noche y demás, que habrá que ver. Igual por eso no quería emitir un juicio como más profundo como tal, porque no tengo las herramientas y la información necesaria. Pero vamos con las recomendaciones de la noche. 2 horas a los tiempos, ciertamente, pero gracias a ustedes, porque si no es un monólogo bello, pero corto. Para que sepan un poco de dónde abordé el tema del trabajo esta noche, y dice Cris Santa Cruz, buenos temas con .com. Buena noche, casi madrugada, el mañana ya llegó, ya mismo llega, entonces les voy a decir. El texto que trabajé para esta noche se llama El prójimo, enlaces y desenlaces del otro, de Isidoro Beg, que es un psicoanalista. Otro texto del cual hablé del tema de la viveza y la desconfianza es el de Lynn Hirschkind, que se llama Acato pero no cumplo en la cultura ecuatoriana, que igual ese lo pueden encontrar en el internet, en una revista que me parece que es de la Universidad de la SUAY. Pero bueno, es una publicación de una de las universidades de la SUAY, para que vean los abordajes de la cultura de la desconfianza desde un punto más teórico. Otras de las recomendaciones de la noche que tengo son películas, porque ¿qué más nos enseña de los vínculos humanos? Una muy cursi que es The Before Trilogy, 3 películas que nos recuerdan como las variaciones de los vínculos amorosos. Bastardo sin Gloria, que creo que también nos recuerdan otra posición del otro, ¿no? Catfight, que nos recuerda la hostilidad de lo humano. The Royal Tenenbaums, que son los vínculos familiares. The Others, los otros, que fue la película con la que empezamos conversando esto, ¿no? Ratas, ratones y rateros, por favor, vayan a ver esas películas. Otros textos que a mí me han ayudado a pensar el tema de los otros, de la alteridad, de las otras, es Milan Kundera, los textos de Milan Kundera y de Willow Robles Walcott, ecuatoriano. Les voy a dejar una película que me vi esta semana a propósito del lugar que nos dan en la cultura y de pensarnos desde qué lugar estamos siendo versados y vivimos esos lugares y demás. Es el Escuadrón Suicida 2, lo siento, a mí me gustó, no puedo decir que me encantó porque al inicio no me gustó mucho, pero este lugar de lo político y el pensar cómo se plantean a los villanos y cómo terminan posicionándose de otras maneras, así sea la fuerza y todo lo que despierta, y que no todo es bueno ni malo, sino que hay matices y que es como muy particular. Me gustó. Si no les gustó, pues ya nada. Pero Escuadrón Suicida 2, váyansela a ver. Hay una serie nueva igual en Netflix para pensar los temas de educación y demás que también me gustó, que es esta de la directora donde sale la Sandra Oh, que también sale en Catfight y me encanta esa actriz, así que vayan a ver eso. Entonces, esas son mis recomendaciones de la noche. Anoté algunas que fueron las que iban dando mientras íbamos conversando. Por ahí dice el Steve Andrew, estuvo bueno, ojalá sigas repitiéndolos.
Todavía seguimos, todavía nos falta, acuérdense, del abecedario noctámbulo llegar a la Z y ahí es el cierre de temporada. Por lo pronto el sábado esté de ternura también. También dice Steve Andrew, recomiendo una serie llamada Miénteme si puedes, que ya la anoté. Suits, vamos a anotar Suits, que es la que nos falta. Y una peli buenaza, Ningún sistema es seguro, también ya está anotada en las recomendaciones de la noche. Entonces eso es todo por hoy. El mañana ya llegó, nos vemos el sábado 22 horas para abordar un tema ya más sutil, más amigable con el ambiente y la vida, que es la ternura. Un abrazo, que descansen y si no descansan, que vean las recomendaciones de la noche. Adiós.